Estudiaremos el versículo 5 y versículo 6. Oseas, capítulo 9, verso 5 y 6. Doy lectura en el nombre de Cristo. Amén. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Porque he aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Memphis los enterrará. La ortiga conquistará lo deseable de su planta, y espino crecerá en sus moradas. Amén. Oremos a nuestro amado Dios. Dios Padre, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Agradecemos, oh Dios mío, que este día del Señor nos permitas gozarnos y alegrarnos en ti. Nos permitas, Señor, como tú ordenaste, el poder estar el día del Señor reunidos los unos con los otros, estar aquí unidos como una familia en Cristo Jesús. Gracias, mi Dios, por este gran amor con el cual nos has amado, y te suplicamos que tu maravillosa y poderosa palabra pueda edificarnos en esta tarde. Necesitamos que ella nos exhorte, que ella nos reprenda y que ella, Señor, nos pueda hacer crecer en el conocimiento, en la sabiduría, en la aplicación en nuestras vidas de tus estatutos, oh Dios. Abre nuestro entendimiento, oh Dios Padre, para comprender las Escrituras y permítenos hallar la salvación y aquel perdón por medio de tu amado Hijo Jesús. Oh, que el Espíritu Santo de Dios lleve la palabra a nuestros corazones. Amén. Por favor de tomar asiento, amados, en el Señor. Anteriormente hemos visto en este capítulo 9 de Oseas que cuando ellos se volcaron a los ídolos y se alejaron del amado Dios, pudieron, como dice el verso 1, el libro de Oseas, ¿cierto? Este profeta les pudo decir a ellos: no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Entonces, ¿qué es lo que le dice aquí Oseas? ¿Qué es lo que le dice el profeta a este pueblo? Que no experimente esa alegría falsa que el mundo da. Esa alegría que pareciera estar en el mundo y llenar a las personas de felicidad, pero es tan vacía como el humo que en un momento se ve y al otro momento se desvanece. Este pueblo, al fornicar y al irse tras otros dioses, estaba alegre. Estaba alegre y se sentía alegre lejos de Dios. Pero el profeta le advierte: no estés alegres como aquellos que no tienen al Señor. No estés alegre como aquellos que sin Dios están en este mundo. Porque esa alegría es pasajera. Esa alegría puede ser destruida por cualquier problema de adversidad que acontezca. Pero el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, ¿puede ser quitado? Aún en medio de la angustia, nos da esa alegría calma. Nos da ese descanso de esperar que el mismo Señor que ha permitido el sufrimiento, ese mismo Dios nos curará y nos fortalecerá solamente en Él. Pero este pueblo, en su pecaminosidad, se sentía alegre al estar lejos de Dios. Dios le dijo: tú estás amando aquel salario de prostitución. Porque este pueblo, al alejarse de su Dios y al irse tras otros ídolos, creía tener algún tipo de recompensa. Pero lamentablemente, esa recompensa de su pecado solamente era una alegría momentánea. Como el adúltero que, engañando a su esposo o a su esposa, puede sentir un gozo con otra mujer. Pero eso se termina cuando el pecado lo esclaviza y lo destruye.
Así, amados, si bien el pecado nos puede dar una cierta satisfacción, esa satisfacción será momentánea y traerá consigo una horrible destrucción. Le dice en el verso 2, la era y el lagar no los mantendrán y les faltará el mosto. Ellos pensaban que con el salario de su pecado, con la recompensa de alejarse del Señor, a ellos les iba a ir bien. Pero Dios les dice aquí, lo que ustedes piensan cosechar de todo esto no les va a sostener. Quizás en el mundo podrán hallar prosperidad, podrán hallar muchas cosas, pero esas cosas no le van a llenar, porque no van a ser saciados. Debemos reconocer una cosa, que si tenemos algo, lo tenemos gracias a ¿quién? Gracias a Dios. Si respiramos, es gracias a Dios. Si hemos podido despertar una mañana, es gracias a Dios. Porque si no fuera por su misericordia, tiempo ya que hubiésemos sido consumidos. El alejarse de Dios, el alejar los corazones de Dios, trae esto. Dice así el verso 3. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. Es decir, ¿cuál va a ser el resultado de alejarse de Dios? Sino el volver ¿a dónde? A Egipto. ¿Y qué es lo que representa Egipto en la Biblia? El mundo, ¿cierto? ¿Y a dónde ellos iban a ser lanzados? Al mundo. Recuerden que Efraín es un sinónimo de Israel. Y le dice Efraín, vas a volver a Egipto. Ustedes no van a estar en la tierra de Jehová. Ustedes no van a permanecer con los beneficios que Dios les da. Y si hay algo que hace la disciplina de Dios, es quitarnos los beneficios. ¿Por qué existe una disciplina? ¿Cómo Dios puede disciplinarnos a nosotros? Cortándonos sus beneficios. Quitando de nosotros los beneficios que tenemos y así, ¿qué vamos a experimentar? Un sufrimiento, porque nos está faltando lo que Dios siempre nos sustenta. Pero eso es algo que causa el pecado, esa separación con Dios. El estar en Egipto, el entregar nuestro corazón al mundo, solo va a traer problemas. ¿Para quién? ¿Para quién va a traer problemas? ¿Para quién, hermano? Estamos aquí. ¿Para quién va a traer? Va a traer problemas para nosotros. Porque Dios, ¿qué pierde? Dios no pierde nada. Somos nosotros los que perdemos al entregar nuestros corazones a Egipto. Porque en la tierra de Jehová hay abundancia de pan. En la casa de Dios hay abundancia. Mientras que en el mundo solamente hay carencia. Luego el verso 4 dice, no harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutado les será a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. Este pan no entrará en la casa de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestro corazón está en el mundo, ¿de qué sirve nuestra adoración? Nuestra adoración no sirve de absolutamente nada si nuestro corazón está en el mundo. Porque podríamos orar, podríamos entonar alabanzas, podríamos leer las Escrituras, pero eso va a ser solamente algo externo. Eso va a ser algo solamente desde afuera, pero desde adentro ya estoy lejos de Dios. ¿Y qué traería eso? Recuerde las libaciones, los sacrificios, todo eso es la parte de la adoración. Y el pecado, ¿sabe lo que toca? Nuestra adoración. Porque ya cuando no nos hemos arrepentido de corazón y vamos a orar a Dios, ¿Dios nos va a escuchar? No nos va a escuchar. Aunque nosotros querramos creer que nos está escuchando, Él no nos está escuchando. Por eso, amados, en Cristo debemos mirar nuestro caminar, debemos nosotros ver dónde está nuestro corazón. Si nuestro corazón está en Dios, nosotros seremos fortalecidos, pero si nuestro corazón está en el mundo, seremos defraudados. No quisiéramos perder esos hermosos beneficios que tenemos al servir a nuestro amado Dios. Porque la adoración es ensuciada con nuestro pecado.
Si podríamos colocarle un título a esta predicación, diríamos: la adoración ensuciada les llevó a juicio. Es decir, la adoración que se ensucia los llevó a juicio. ¿Y cómo estaba sucia esta adoración? Porque lo hacían externamente, pero su corazón, ¿dónde estaba? En el mundo. Su corazón no estaba en buscar a Dios, su corazón estaba en buscar las cosas de este mundo. Por eso el profeta, en ese contexto, le habla en el verso 5. ¿Y qué hace? Les exhorta. La palabra exhortación significa incitar a alguien por medio de ruegos. Nosotros como cristianos o como predicadores no estamos para obligar a las personas. Estamos para suplicarle a las personas. Si hemos de alguna manera edificar a nuestros hermanos, ¿cómo los vamos a edificar? Con súplicas, con ruegos. Cuando usted ha de aconsejar a sus hijos, ¿cómo lo ha de hacer? Con súplica, entre lágrimas, con ruegos. Porque eso es motivado ¿por qué cosa? Por el amor y no por querer destruir a alguien. Entonces el profeta les exhorta de esta manera, le hace razonar con una pregunta retórica. Dentro del lenguaje, las preguntas retóricas son preguntas que tienen respuesta. ¿Y qué pregunta utiliza aquí el profeta? Sino, ¿qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Es decir, si mi corazón está en el mundo, ¿qué voy a hacer el día del Señor? ¿Qué voy a hacer cuando me toque adorar al Señor si mi corazón está allá? ¿Qué voy a hacer? Cuando esté lejos de Dios, ¿qué voy a hacer? No sé si usted se ha dado cuenta, todos hemos pasado por estos procesos, pero cuando nos hemos alejado de Dios, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos con ese, no sé, con ese deseo de ir a la iglesia, nos sentimos con ese deseo de orar, nos sentimos con ese deseo de leer la Biblia, no nos sentimos con ese deseo, y es porque nuestra relación con Dios ha sido afectada. Pero gracias le damos a Dios, que Él nunca ha rechazado a aquel que viene en su trono de gracia. Porque en su trono de gracia haya paz para el oportuno socorro. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Sino humillarnos bajo la mano poderosa de Dios y reconocer que sin Él nada podemos hacer. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad? Aquí el profeta no le está hablando a un pueblo que se quiere arrepentir. Aquí el profeta le está hablando a un pueblo que quiere de igual manera decir, no, yo voy a servir a Dios a mi manera. Aquí está hablando un pueblo que quiere de igual manera adorar a Dios. Y quiere adorar a Dios por sus propios preceptos. O que el Señor pueda colocar en nosotros corazones arrepentidos. Que el Espíritu Santo de Dios pueda producir arrepentimiento para vida en nuestros corazones. Para que en humillación y clamor nos volquemos a adorar a Dios. Pero aquellos que solo pretendan adorarlo en lo externo, de labios, su corazón siempre estará lejos de Dios y terminará haciendo algo terrible, ensuciando la adoración a Dios. Podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos con la adoración? Cuando la porfía y la rebeldía del pecador se halle dentro de nosotros. ¿Qué haremos con la adoración? ¿Qué haremos con la adoración? ¿Qué haremos con el día de la fiesta de Jehová? Me gusta mucho la traducción textual de este verso 5, porque cuando dice aquí fiesta de Jehová, textualmente en el original hebreo dice fiesta establecida Jehová, dice fiesta establecida Jehová. Entonces aquí llegamos a un punto. ¿Quién establece la adoración? ¿Dios o el hombre? ¿Quién establece la adoración? ¿Dios o el hombre? Dios es quien la establece. Pero tristemente nos hallamos en un momento de un estado tan deplorable de la iglesia que muchos dicen, yo he de adorar a Dios como lo sienta.
Unos, ¿cierto?, se basan que mi adoración a Dios debe ser de acuerdo a lo que yo estoy sintiendo. Otros dicen, Dios no ha establecido en las Escrituras cómo hemos de adorar. Otros dicen, debemos adorar a Dios como yo he visto o creo que debe ser. Creo que solamente estas declaraciones son humanas, son humanistas. Inmediatamente nos llevan a un ejemplo: Caín y Abel. Cuando ellos han de presentarse en el capítulo 4 del libro de Génesis a adorar a Dios, uno trae un cabrito, ¿cierto?, que era un cordero para el sacrificio, y Caín, ¿qué es lo que era Caín? Era un labrador, era un hombre que labraba la tierra. Y para aquellos que siembran, han sembrado alguna vez, se van a dar cuenta que sembrar es un trabajo fácil o difícil. Entonces, cuando las personas dicen, no, es que Caín llevó lo que le sobraba, ¿es cierto eso? No, él llevó lo que le costaba. Él llevó lo que le costaba y que verdaderamente él pensaba que era así. Hay una diferencia en cuanto Caín llevó adoración a Dios y la adoración que llevó a Abel. Dice que el Señor miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no así la ofrenda de Caín. Y uno podría decir, ¿es Dios malo acaso que eligió la adoración de uno y la otra no? No es malo, ¿sabe por qué? Porque quien establece cómo se ha de adorar a Dios es el mismo y no el hombre. Dios ya había establecido anteriormente que ha de, como por medio de un cordero, ¿cierto?, se ofrecía la adoración. Pero Caín dijo, ¿y qué tal si yo llevo lo que a mí me cuesta? ¿Qué tal si yo adoro a Dios como yo quiero hacerlo? Dios no nos va a mirar con agrado. Por eso, amados, aquí debemos estar con el discernimiento suficiente de decir, aquí no vamos a traer las alabanzas que a nosotros nos gusten, aquí no vamos a traer la palabra que nos guste a nosotros, aquí no vamos a modificar el culto para agradar al hombre o para atraer a más personas. El culto Dios lo ha establecido por medio de las Escrituras. Entonces, si una persona dice, Dios no ha establecido cómo se le ha de adorar, eso solamente muestra de que hay una negligencia. Hay una flojera de estudiar la Biblia y de leer la Biblia y de escudriñarla para identificar cómo se ha de adorar a Dios. Solamente con un conocimiento básico de las Escrituras comprenderemos esto. En el Antiguo Pacto, Dios estableció cómo se le había de adorar, ¿no? Si usted lee el Antiguo Pacto, se va a dar cuenta que el Señor hizo cómo debían hacerse las ceremonias, cómo debían elegirse los animales, cómo debía hacerse todo en el culto. Él lo estableció todo como se debía hacer y tal cual debía ser. Y nos hacemos esta pregunta, ¿acaso Dios ha cambiado? Si Dios es ordenado y Él ha establecido su adoración en el Antiguo Pacto, en el Nuevo Pacto, es lo mismo. Recordemos lo que la Escritura dice en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Entonces Dios no cambia. Dios no es un Dios como una persona me dijo hace muchos años atrás, pero es que eso es fome, adorar así es fome. Y me dijo, Dios es un Dios actualizado. Dios se actualiza a través de los tiempos. Si antes le gustaba, no sé, por la antigüedad le gustaba la onda disco, ahora le gusta el reggaetón. Y después le puede gustar el trap, después le puede gustar todo este tipo de música que hay, porque Dios se va actualizando. Digo. Rápidamente pude comprender con lo mínimo de entendimiento que tenía en ese tiempo que el Dios de él no era mi Dios. Que el Dios de él no era el Dios de las Escrituras. Porque Dios sí ha establecido lo que se ha de hacer dentro del culto. Y se le preguntara, amado, ¿cómo se ha de adorar? ¿Cómo se han de hacer las cosas el día del Señor? Porque en este día, no es cualquier día, este día, amados, es el día ¿de quién? Del Señor. ¿Y por qué este día es llamado así? El lunes no es el día del Señor, el martes no es el día del Señor, el único día es el día domingo. Domingo significa, en su idioma original, día del Señor.
No dice la hora del Señor, no dice el momento del Señor, dice el día del Señor. Este es su día, es como cuando uno le dicen el día de cumpleaños. Aún en los trabajos nos dan permiso para irnos temprano, porque pareciera ser algo importante. Por eso este día es tan especial y este día, ¿por qué adoramos el día domingo? Me decimos, hermano, ¿por qué no cambiamos las reuniones para el día lunes? Una cosa así? ¿Por qué no lo hacemos así? Porque la iglesia primera se reunía ¿cuándo? El día domingo. ¿Cuándo resucitó Cristo? El día domingo. Cuando Tomás no estaba, cuando desapareció Cristo. Cristo esperó hasta el otro día domingo para ir. Por eso el día que nosotros debemos dedicar con devoción es el día domingo. ¿Y quién lo estableció? Dios. ¿Los 10 mandamientos quedaron obsoletos o los 10 mandamientos siguen hasta el día de hoy? Siguen, ¿cierto? Si nosotros dijésemos que el día domingo no es importante, tendríamos que eliminar el cuarto mandamiento. Porque ¿qué dice el cuarto mandamiento? ¿Alguien se acuerda? Guardarás el día de reposo para santificarlo. ¿Qué significa guardar el día de descanso? Guardar el día domingo, el día de descanso cristiano. Guardar, es decir, atesorar este día. Santificar significa apartarlo de todos los días. Es decir, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, este día debiera ser un día diferente. Porque es el día de ¿quién? El día del Señor. Y si nosotros amamos los mandamientos, decimos yo amo tu ley de día y de noche, y no amo este día, ¿quién ha establecido ese día? Dios. En el antiguo pacto era el día sábado, en el nuevo pacto es el día domingo. Entonces vamos viendo que quién establece, si nosotros nos reunimos el día domingo y le damos la mayor importancia al día domingo por encima de todos los otros días de la semana, es porque este es el día que Dios ha hecho para su adoración. Es porque este es como que nosotros no estemos de acuerdo que no, Señor, ¿y por qué no cambia de cumpleaños? No sé, no cambia de otro día. Ese es su día. Es como si nosotros le dijéramos, ¿por qué no cambia el día del cumpleaños? No podemos, porque ese es nuestro día. Entonces vamos viendo que sí Dios, por medio de las Escrituras, ha regulado la adoración y ha establecido cómo ha de ser. Entonces aquí, ¿qué le dice Oseas al pueblo de Israel, al pueblo del pacto? Le dice, ¿ustedes qué harán? ¿Han ensuciado ya la adoración con pecado? ¿Han hecho la adoración a su manera? ¿Han traído ídolos? ¿Han hecho lo que han querido con la adoración? Y ahora que van a ser expatriados de su tierra, ahora que ustedes van a ser llevados al mundo, ¿qué haréis el día de la solemnidad? Es decir, ¿qué van a hacer el día que me tienen que adorar ustedes? ¿Qué van a hacer el día de la fiesta de Jehová? Es decir, el día que ha establecido Jehová como un día solemne, como un día de adoración. ¿Qué harán? ¿Qué harán ese día? Debemos hacernos esa pregunta. ¿Qué haremos nuestro día? Si nosotros dijéramos, como muchos creen hoy en día, dicen, pero hermano, no importa usted cómo adore, no importa. Si lo que importa es que usted lo haga de corazón. Algunos lo han simplificado y han dicho así, no importa cómo usted adore. No sé, si usted siente de saltar, salte, si usted siente de gritar, salte, si usted siente de reírse como algunos lo hacen, hágalo. ¿Pero es así? No, si dijéramos yo tengo que adorar a Dios como yo creo que, la palabra nos tiene el remedio. Dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón. ¿Quién lo conoce? Yo Jehová. Entonces, si nosotros le hacemos el caso a nuestro corazón engañoso, no es que yo adoro al Señor a mi manera, o yo lo adoro lo que siento, no es lo que nosotros sintamos, es lo que Dios pide. Lo dijimos la otra vez en la radio. Esto es como alguien que no conoce a su esposo, a su esposa. Por ejemplo, el esposo, él lleva años con su esposa y no sabe que a ella no le gustan las flores. Y viene un día y llega con flores y a ella le da alergia, no le gustan, no las puede ni ver y lo lleva. ¿Cómo cree que va a tomar eso la esposa? Y va a decir, ¿cuántos años llevamos juntos y todavía no sabes que no me gustan las flores? Todavía no sabes que me hacen mal. Hay una relación que no va bien porque no hay un conocimiento. Nosotros tenemos una relación con Dios.
Y para agradarle tenemos que hacer cosas que a Él le gustan. Debemos llevarle cosas que a Él le agradan. No lo que yo sienta. Caín llevó lo que siente. Y aunque lo hizo con la mejor intención, nuestras mejores intenciones no son suficientes. Si fuera por intenciones, pero esto no se trata de tener buenas intenciones. Se trata de hacer como Dios dice que se debe hacer. Es adorar como el Señor dice. No seamos engañados como Caín, que por mucho que se esforzó trayendo adoración, trajo lo que su corazón le dictó. Dios en el nuevo pacto ha regulado la adoración. Ejemplo de ello tenemos en las Sagradas Escrituras. Vamos a 1 Timoteo 3:15. 1 de Timoteo 3:15. ¿Cómo hemos de presentarle adoración al Señor? ¿Cómo? Era la pregunta que el profeta le hacía. 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 14. 1 Timoteo 3:14 dice así la Escritura: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo conducirte, ¿dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál era la preocupación del apóstol Pablo? Y era una preocupación grande porque él no esperó ir a ver a Timoteo. Él le dijo: tengo la esperanza de ir pronto a verte, pero yo te quiero escribir esto, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. ¿Dónde? En la casa de Dios. Entonces Dios ha establecido cómo será de adorar. Sí, porque Él tiene una manera de cómo hemos de conducirnos dentro de la casa de Dios, dentro de lo que es el día domingo, dentro de lo que es el día del Señor. Dios ha regulado cómo lo hemos de hacer. ¿Y lo sabemos? Llevamos mucho tiempo sirviendo a Dios, pero ¿podría usted decirme qué es lo que le agrada al Señor que hagamos dentro del culto? Ha examinado, no sé, dice el hermano Daniel un día, al pastor se le ocurrió traer el salterio de Ginebra. Quiere innovar a lo mejor, quiere hacer algo nuevo. Pero usted ha dicho, a lo mejor esto está en la palabra. Se ha preguntado, no sé, que estemos predicando ahora, ¿eso está en la palabra? Que estemos cantando, ¿eso está en la palabra? Que oremos, ¿está en la palabra? Que si el día domingo en otro día, ¿está en la palabra? Dios ha regulado cómo hemos de adorarle. Y cada uno de nosotros, no solo el pastor, cada uno de nosotros debe tener el discernimiento suficiente para decir: eso agrada a Dios. Eso pidió Dios que se hiciera. ¿Y dónde debo ir? A la palabra, ¿cierto? Debo ir a la Sagrada Escritura. Identificar. Como aquí dice: pero si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la cual es columna y baluarte de la verdad. Es decir, esa conducta que hay que tener dentro del culto la ha establecido ¿quién? Dios. ¿Y de quién es la iglesia? De Dios. Porque aquí dice que es iglesia del Dios viviente. Dice que es la iglesia del pastor, dice que es iglesia de la denominación bautista. No, dice la iglesia de Dios. Entonces, en la iglesia de Dios se hacen las cosas que a quién le gustan. A Dios, ¿cierto? A Dios. No lo que, no sé, tal o cual persona quiera hacer, sino lo que Dios quiere hacer. No lo que el pastor quiere innovar, sino lo que la Biblia dice. Porque debemos saber cómo hemos de conducirnos en la casa de Dios. El énfasis está en la reunión del día del Señor, no necesariamente en reuniones no eclesiales. Esto no es aplicable para otro tipo de reuniones, pero esta reunión es una reunión que se debe hacer como Dios manda que se haga. En primer lugar, quedándonos en este mismo libro de Timoteo, vamos al capítulo 2 y nos preguntamos dentro de esta regulación de cómo hemos de adorar.
cómo hemos de realizar la adoración. Dice este mismo libro de 1 Timoteo, en el capítulo 2, versículo 1, dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de gentiles en fe y verdad. Miren lo que dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces oramos porque, ¿qué dice la Biblia? Que si estamos reunidos, obviamente aquí le está hablando a una sola persona, le está hablando a la iglesia. Y en la iglesia, ¿qué se deben hacer? Rogativas, peticiones y oraciones. ¿Por quién? Por todos los hombres. Desde los que están en el gobierno, por nuestra autoridad. Entonces, ahí nos hacemos la pregunta: estamos orando dentro del culto, pero ¿estamos orando como la Biblia dice? ¿Estamos orando? Porque aquí no habla de una oración, no habla de una sola oración, habla de un abanico de oraciones que se deben hacer. Entonces, por eso hablamos de esto, amado, y es importante que vayamos prestando atención, porque el día del Señor al final nosotros lo hemos reducido a una cantidad de horas. Con esto no le digo que vamos a hacer una reunión de todo el día, no, pero sí que se da cuenta que para hacer esto obviamente necesitamos un poco más de tiempo. Va a ser como se hace en la iglesia antigua se hace una reunión de oración. Ellos parten con una reunión de oración, donde se hacen todas estas oraciones, porque la Escritura lo dice, no porque alguien quiera innovar. Luego, uno va al otro punto. Hay oración, pero ¿qué también debe haber? Debe haber enseñanza. Mire lo que dice la Escritura en 1 Timoteo 2:11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Qué es lo que debe haber dentro de una congregación? Enseñanza, ¿cierto? Pero aquí se ha establecido quién debe enseñar. Uno dice, pero ¿quién debe enseñar la palabra de Dios? ¿Puede una hermana enseñar? Según la Escritura, no. Algunos obviamente solamente toman el término de Corintio y dicen, no, que en Corintio eran así las cosas, pero Timoteo también lo dice. Y Timoteo era un supervisor de una pura iglesia, supervisaba varias iglesias. Entonces esto era aplicable para todas las iglesias. Una persona que hoy en día, así como está el feminismo, dijera que la mujer aprenda en silencio, ¿qué dirían las feministas si estuvieran escuchándonos en esta tarde? Nos vendrían a quemar aquí. Pero aquí no están entendiendo una cosa, que el cristianismo tiene una muy alta estima a la mujer. Y de tanta estima que en el antiguo pacto la mujer podía ir a la adoración, ¿o no? No. Si usted ve la adoración del templo, la mujer tenía un patio solamente para mujeres. Y de ahí para allá la adoración solo podían entrar hombres. Pero ahora en el nuevo pacto es permitido que ahora la mujer, al igual que el hombre, estén dentro de la adoración. Pero sí con diferentes roles. Porque el rol de la enseñanza, ¿para quién es? Para el hombre. Y aquí no se dice, no, es que las mujeres de Corintio eran de esa manera. Esta no es la carta a los Corintios, esta es Timoteo. Y dice así, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Algunos han dicho, no, entonces la mujer no puede decir amén, no puede, no sé, hablar. No está diciendo eso, sino que está hablando en un contexto de enseñanza. Pero aquí, ¿qué es lo que no? Por decir, ya entonces una persona podría decir, entonces la mujer sí puede coordinar.
¿Puede ser la primera parte? Tampoco, porque dice que no puede ejercer dominio sobre el hombre. Por ejemplo, que llame, no sé, hermano Claudio, ore por tal persona. Si una mujer hiciera eso, está... O vamos a orar, hermano, ¿cierto? Si una mujer estuviera coordinando y dijera, vamos a orar en la iglesia. ¿Qué está haciendo? Ejerciendo dominio sobre el hombre. Entonces eso ya estaría lejos del culto. Entonces hoy día vemos pastoras, vemos, no sé, predicadoras, vemos coordinadoras, vemos todas estas cosas, pero uno se pregunta ¿por qué? Porque no aman ¿qué cosa? La palabra. Porque están siendo irreverentes con la palabra y son capaces de decir, pero es que eso lo dijo el apóstol Pablo. ¿Me entiendes? ¿Y por quién fue inspirado el apóstol Pablo? Por el Espíritu de Dios. ¿Y quién es el Espíritu de Dios? Dios. Y aquí, ¿cuál es el argumento que Pablo utiliza? Dice, porque Adán fue formado primero y después Eva. Es decir, Adán y Eva son iguales delante de Dios. Pero dentro de lo establecido por Dios siempre hay un orden que Dios da. Y dice, ¿por qué el hombre debe enseñar y no la mujer? Porque Adán fue formado primero y después fue formado Eva. Porque así Dios lo ha establecido. Luego dice, y Adán no fue engañado, sino la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Es decir, también es parte de lo que ocurrió en Génesis 3 con el pecado, ¿cierto? ¿A quién engañó la serpiente? A Eva. Y la serpiente usó a Eva ¿para qué? Para engañar al hombre. Obviamente esto no quiere decir que el hombre es un pajarito, que no sabía nada, no, también fue engañado, pero el tema está en esto. ¿Por qué una mujer no puede enseñar? Porque Dios lo estableció así desde el inicio y porque cuando se pecó, quien fue engañada primero por Satanás fue la mujer. Pero me gusta mucho lo que dice el verso 15. No sé, yo sé que hay muchas hermanas que a veces tienen más conocimiento que un hombre. Eso lo he visto a lo largo de lo que he vivido como cristiano. ¿Y por qué el Señor le dio tanto conocimiento a las mujeres de la palabra de Dios? Porque dentro de los cultos, y usted lo ve a nivel mundial, si usted hiciera un catastro de qué género va más a la iglesia, usted se va a dar cuenta que en la mujer hay más cristianas mujeres que hombres. Y se ha identificado que las mujeres son más fieles que los hombres en el servicio de Dios. Entonces, vamos viendo aquí lo que dice el verso 15. Dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modelo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es engendrar hijos? Eso quiere decir que tiene que ponerse a tener hijos, 100 hijos. No. Aquí está hablando de hijos espirituales. ¿Sabe quién va a educar a los predicadores del mañana? Las esposas, las hermanas. ¿Por qué deben llenarse de conocimiento? Porque ellas tienen en sus manos, si lo podemos decir terrenalmente hablando, tienen en sus manos el futuro de la iglesia. Y el futuro de la iglesia, los niños, quien tiene la responsabilidad son los padres, no es la iglesia. ¿Entienden, no? Por eso las clases de niños yo encuentro que son buenas, ayudan, pero no lo son todo. Hay una base que debe estar en el hogar y debe estar siendo guiada por las mujeres. El hombre también tiene responsabilidad, obviamente, pero la mujer tiene más tiempo con ellos. De acuerdo a lo que la palabra está hablando aquí. Si usted ve a María, ¿quién colocaba todas las cosas en el corazón de Jesús? ¿Era José o María? María era quien guardaba todas las cosas de la palabra en el corazón del pequeño Jesús. Así las mujeres tienen este deber tan grande. Entonces la palabra, en el culto debe haber enseñanza, debe haber oración. Dentro de la enseñanza deben enseñar los hombres y dentro de la dirección del culto deben dirigirla los hombres. También debe existir, y uno puede decir ya, entonces vamos a elegir un pastor. ¿Cómo se debe hacer? Lo hagamos de esta manera. A ver, parece que el papá es pastor, ya el hijo es pastor. No sé, hay un hermano que está, ya hagámoslo pastores, hermano. Así se hace hoy en día, no sé, porque tengo un amigo aquí, si sabe de la palabra, ya, pastor. Pero la palabra también ha establecido dentro de la adoración y lo ha regulado y ha dicho en el capítulo 3, mire, 1 Timoteo 3. 1 Timoteo 3:1 dice palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. La palabra en la Biblia, obispo, pastor
y obispo, pastor y anciano es lo mismo. Pero ¿sabe lo que hace cuando el mundo se introduce dentro de la iglesia? ¿Sabe lo que hace? Colocan al obispo más grande, ¿cierto? Después colocan al pastor. Entonces, ¿qué es lo que crean dentro de la iglesia? Pretenden crear una jerarquía. Aquí está el más grande, aquí está un poquitito que está aquí, y después vienen los demás. No. La palabra obispo, ¿sabe lo que significa? Significa supervisor. ¿Y qué es lo que debe hacer un pastor? Supervisar la iglesia. Debe saber la condición espiritual de cada oveja dentro del pueblo. Entonces, el pastor debe ser un obispo, debe ser alguien que supervise, debe ser alguien que pastorea, es decir, tiene una relación con cada una de las ovejas. Y debe ser anciano, ¿por qué? Porque debe ser abuelito, ¿sí? No, debe ser anciano, por la sencilla razón que debe ser alguien firme en la palabra de Dios, alguien con sabiduría, alguien que obviamente entienda las cosas. No puede ser un recién convertido. Debe ser una persona que lleve tiempo en las cosas de Dios y que entienda, que pueda trazar bien la palabra de Dios. Entonces, entendiendo eso, uno se da cuenta, dice, palabra fiel esta, si alguno anhela obispado, buena obra le sea. Es decir, si alguien quiere ser ministro, quiere ser pastor dentro de la congregación, ¿qué es lo primero? ¿Cuál es el primer requisito? Debe desearlo. Porque el Señor no está obligando a nadie a estar en esta posición. Debe ser alguien que voluntariamente quiera hacerlo. Pero los siguientes 6 versículos nos dice que solamente deben creerlo, porque dentro del cristianismo uno ha visto que ¿quién no quiere ser pastor? Por la mayoría. Mucha gente quiere serlo, los que no han entendido lo que significa esto. Pero le dice así, sí, lo tiene que desear, pero es necesario. Ahí le dice, sí, yo puedo desearlo, pero es necesario. Lamentablemente hoy en día en muchas iglesias solamente se quedan con el primer versículo. Hay alguien que lo desee, ¿no? Pero que dice, pero es necesario, o sea, es imprescindible que el supervisor, que el obispo, sea irreprensible. Es decir, que nadie tenga que decir algo de él. Que nadie pueda acusarle de que ha hecho alguna mala cosa. Debe ser marido de una sola mujer. Es decir, puede ser un recasado, puede ser una persona que se ha casado y se ha casado. No. Tiene que ser marido de una sola mujer. Tiene que ser una persona sobria, es decir, que siempre esté alerta. Que no esté bajo los efectos del alcohol, obviamente. Debe ser una persona prudente. Debe ser una persona decorosa. Debe ser hospedador. No puede ser un pastor así que no hospedes a las personas, no tenga ese espíritu de recibir a las personas. No puede ser un pastor así que alguien le vaya a hablar, no, tiene que hablar con la secretaria primero, después hable conmigo. No puede ser así, tiene que ser una persona amigable, una persona que verdaderamente llegue a las personas. Y este es el punto que muchos caen, apto para enseñar. Es decir, si un pastor dice, ya es pastor, pero no sabe la Biblia. El pastor debe ser maestro. No puede ser un pastor solamente. Tiene que ser apto para enseñar. O sea que tiene que cumplir un requisito fundamental. Debe entenderse la actitud que tiene esta persona. Y eso es algo que la iglesia no puede identificar. Porque, por ejemplo, todos los días yo siempre estoy predicando, ¿cierto? Estoy predicando. Entonces ustedes ustedes se están alimentando de lo que estamos siempre diciendo. Por eso, para confirmar el pastorado de alguien y llamarlo a esta ordenación, debe haber un presbiterio, es decir, personas que tienen todo ese conocimiento y clasifiquen y puedan identificar si esta persona verdaderamente sabe. ¿Entiendes? ¿No? Por eso se hace todo, y si uno lo ve y va viendo cada uno de estas cosas, olvídese, ¿cuántos de los pastores que hoy en día quedarían? ¿Cuántos quedarían hoy en día? Pero la Biblia la leen para acá, y aquí como que nunca la leen. Eso es lo raro. Dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, debe ser amable, debe ser apacible, es decir, debe ser una persona que ande retando a la gente, así que se crea el rey de aquí, no. Debe ser una persona apacible, una persona que sepa mantenerse en un momento difícil, no avaro, es decir, no le debe gustar la plata. Y esta es una de las cosas más terribles. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y uno puede decir, ya, porque
mi hijo, no sé, o mi hijo y mi señora nunca van a la iglesia, pero yo tengo un gobierno de la casa. Ya, pero aquí es el punto. Mire lo que dice el verso 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es decir, si estoy predicando la palabra del Señor, estoy enseñándole a personas de la palabra de Dios, y estoy pidiéndole al Señor que traiga personas a la iglesia, pero si no ha traído mi propia familia, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Me entienden? Obviamente el pastor, Dios, ¿qué le va a dar? Le va a dar a su familia primero. Luego, obviamente le va a dar personas para que él pueda enseñar. No un neófito, es decir, no una persona recién convertida, no sea que envaneciéndose o agrandándose, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Es decir, ¿qué dicen sus vecinos de él? ¿Qué dicen sus compañeros de trabajo? ¿Qué dice la familia también? ¿Qué dice su esposa? ¿Qué dice su hijo acerca de él? De ahí luego, ¿cierto?, vienen los diáconos, que también deben tener requisitos que son tan fuertes como los de un obispo o un pastor, con la excepción de que al diácono no se le pide que sea apto para enseñar, porque el diácono se dedicaba a otras cosas. La enseñanza exclusivamente era para el pastor. Obviamente hay hermanos que deben ir intentando esto. Por eso usted ha visto que el hermano Claudio, el hermano Cristóbal, ellos hacen devocionales, en algún momento predican, pero no están constantemente. ¿Por qué? Porque para eso tendrían que ser ancianos. Y dentro de la iglesia tiene que haber un puro pastor, ¿o no? No, la palabra habla que establezcas ancianos. Siempre hay pluralidad de pastores. Obviamente no van a ser 10 pastores y 2 hermanos, ¿me entiendes, no? Siempre de acuerdo a la cantidad de hermanos que haya. Pero esperamos en el Señor que siga levantando ministros, que pueda levantar más pastores, porque se necesitan para cumplir todo este trabajo. Si una persona no es un superhéroe que pueda andar para todos lados, no puede estar en todo lugar. Entonces se necesita siempre una pluralidad en el ministerio pastoral. Y los diáconos, ¿qué son? Una extensión de los pastores. Están cuando los pastores no van a estar. Entonces, dentro de esos requisitos. ¿Y quién ha establecido esto dentro del culto? ¿Quién lo ha establecido? Dios. También vemos en esta 1 Timoteo capítulo 5, 1 Timoteo 5, 19. Dice así la Escritura. 1 Timoteo 5, 19. ¿Qué debe haber también en el culto? Dice: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás teman. Es decir, dentro de una congregación, ¿qué es lo que debe existir también? Disciplina. Debe haber dentro de la congregación disciplina. Y si hay uno de estos ministros que no está cumpliendo, ¿qué debe hacer? Se le debe, con 2 o 3 testigos, amonestar. Y si no entiende, hay que reprenderlo delante de toda la iglesia. ¿Se da cuenta, amados? Que así se debiera hacer con un pastor, con un hermano, con un diácono, sea quien sea, que no ande rectamente en la palabra de Dios y que quiera persistir en pecar. Así se debe hacer. Entonces, por eso entendemos la iglesia, cuando hablamos de la iglesia, la cabeza es Cristo y todos los demás somos hermanos. Pero dentro de los hermanos hay funciones, ¿cierto? Está la función pastoral, diácono, hermano, pero todos somos iguales. O sea, aquí no es como que el pastor esté arriba, no. Somos todos iguales, porque todos somos el cuerpo de Cristo. Por eso me gusta cómo el apóstol Pablo lo habla, porque habla del cuerpo. La cabeza es Cristo. Y todos nosotros somos cuerpo. Uno puede ser una mano, otro puede ser otra mano, otro puede ser el pie, ¿me entiendes? Hay órganos internos. Entonces quiere decir que, por ejemplo, que uno dijera, esta mano es mejor que este ojo. ¿Podríamos decir eso, no? No, porque es necesario lo uno y lo otro. Y si nos falta una mano, nos falta una parte del cuerpo. Por eso es importante, y lo hemos dicho, que la iglesia debe conocer cuál es el don que Dios le ha dado. Porque como iglesia debe estar cumpliendo su rol.
Porque si un hermano de la iglesia o hermana de la iglesia no está cumpliendo su rol, es como que un cuerpo anduviera sin un pie. ¿Cómo andaría el cuerpo? Mal, cojo. Si le falta un dedo, si le falta... Entonces, cada miembro de la iglesia, visible e invisible también, debe cumplir su rol. ¿Y eso quién lo establece? La palabra de Dios. Entonces debe haber disciplina dentro de una iglesia, debe haber canto, debe haber enseñanza, debe haber elecciones de oficiales de la iglesia conforme a la palabra de Dios. Veamos lo que dice Efesios 5:18. Efesios 5:18. ¿Qué debe haber dentro del culto? ¿Lo que el hombre quiere establecer o lo que Dios establece? Efesios 5:18 dice así. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Y qué es ser lleno del Espíritu Santo? Si uno se pregunta, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Porque gente dice, no se embriaguen con vino, entonces eso quiere decir que el Espíritu Santo es como estar curado, así, como estar loco. No, aquí dice, si usted lo lee bien, dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución. ¿Y qué es lo que significa disolución? Hay descontrol. Una persona que está bajo el efecto del alcohol está sin control, no puede controlarse. Ustedes tienen el Espíritu Santo, deben ser llenos del Espíritu Santo para tener un control. ¿Y en qué se refiere ese control? Dice, hablando, porque hay una coma, eso quiere decir que esto continúa. Dice, hablando entre vosotros con salmos. Entonces, ¿por qué estamos introduciendo el Salterio de Ginebra? Porque entre nosotros, ¿cómo debemos estar? Salmos. Hablando entre nosotros con salmos. ¿Y con qué cosa más? Cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. No de labios. ¿Se fija que dice? En nuestros corazones. Desde corazón. Cuando estemos entonando un salmo tiene que ser de corazón. Cuando estemos cantando una alabanza no puede ser de labios. Nuestra mente está pensando en otra cosa. Debe ser de corazón. Entonces, ¿por qué cantamos salmos? ¿Por qué alabamos al Señor? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué hacemos eso? Porque la Escritura lo dice. Porque así dice, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, lo que hacemos, lo hacemos porque la palabra de Dios así lo ha establecido. Primera de Corintios 14:26, dice así la palabra de Dios. Primera de Corintios 14:26 dice así. Primera de Corintios 14:26. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros? ¿Tiene alma? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Y esto es lo que me ha estado molestando últimamente de cómo hacemos el culto. Y a algunos de los hermanos les transmitía esto. Aquí la palabra del Señor dice, ¿qué hay cuando se reúnen? O sea, está hablando del contexto de reunión de iglesia. Dice, ¿qué hay, pues, hermano? Cuando reuní, cada uno tiene alma. ¿Me entiendes? Están en una congregación y se le preguntaran, no sé, hermano, ¿trajo tu alma al Señor? ¿Tiene doctrina? Es decir, ¿alguien de la congregación va a predicar algo de doctrina? No es que la iglesia fome la doctrina, no. Aquí dice que debemos predicar doctrina. ¿Tiene lengua? Es decir, recuérdense que en la antigüedad los cristianos tenían el don de lengua y ese don de lengua era hablar en otro idioma para que otro hermano que viniese de otro país le pudiera entender eso. ¿Tiene revelación? Es decir, a ir comprendiendo más cosas de la palabra del Señor. ¿Tiene interpretación? Hágase todo para la edificación. ¿Eso quiere decir que el culto es una monotonía o es participativo? Es participativo. Pero aquí muchas veces nosotros estamos siempre volviendo a la Escritura. Uno eso siempre tiene que estar aquí. No hablamos de una iglesia perfecta. Nosotros tenemos que ir siempre camino a la perfección. Por eso siempre debemos ir modificando cosas, pero ¿de acuerdo a qué cosa? A la palabra de Dios. Es decir, el culto es participativo.
Si usted va a alguna iglesia bautista se va a dar cuenta que es así. Usted va a la reunión de oración y le dicen, por ejemplo, hermano Guillermo, ore por tal cosa. Ora el hermano Guillermo. Hermana Natalie, ore por tal cosa. Va a orar la hermana Natalie. Hermano Ángel, ore por tal cosa. Ellos oran. Hacen participativo el culto. Cada uno participa en el culto. ¿Y por qué lo hacen así? Porque cada uno de nosotros debe participar en el culto. Sea en las oraciones, sea en el cántico. Puede haber, como llaman ellos, ministerio de alabanza. No, ministerio de alabanza no existe. Porque el cántico es congregacional, no es de artista. De aquí no tenemos un ministerio. Aquí la hermana Yael obviamente está viendo lo que es el tema de la alabanza para que llevemos un orden. Pero ella no puede cantar, ¿cierto?, en un tono que ninguno de nosotros pueda cantar. El canto es congregacional. Cada uno de nosotros debe cantar al Señor porque la Biblia lo dice. Debe traer salmo porque la Biblia lo dice. Debe orar porque la Biblia lo dice. También vemos, y eso, ¿cierto?, no es necesario que vayamos ahí porque ya lo hemos ido estudiando una y otra vez, que es la cena del Señor. ¿Quién establece la cena del Señor? Dios. Y lo hemos visto en 1 Corintios, capítulo 11, versos 17 al 34, donde tenemos extensamente, donde el apóstol Pablo nos habla de la cena del Señor. ¿Quién puede participar en la cena del Señor? ¿Qué no se debe hacer en la cena del Señor? Todo eso está regulado por la Biblia, ¿me entiendes? Por la Biblia. El bautismo. ¿Quién regula el bautismo? La Biblia, no sé, pues, le debe tirar un poquitito de agua a los que se bautizan, le debe bautizar a los niños, a los grandes. ¿A quién tengo que bautizar? Todo eso, ¿quién lo establece? La Biblia. ¿Cómo debo bautizar a alguien? ¿En el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Quién regula eso? La Biblia. La Biblia. ¿El bautismo salva o no salva? ¿Quién lo establece? La Biblia. Y aprovechando de eso, si usted va a la primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 21, se va a dar cuenta de eso, que el bautismo que ahora corresponde nos salva. Es decir, el que uno se bautice en el agua nos salva, pero es algo que Cristo ha establecido, no para salvación, sino para que nosotros, con reconocimiento, digamos, Cristo me ha salvado. Si nosotros no nos hemos bautizado, es porque todavía decimos, yo no me he comprometido con Cristo, yo no he recibido el Espíritu Santo, yo no estoy sirviendo a Cristo. Por eso el bautismo es tan importante, porque yo me estoy identificando con Cristo y me estoy comprometiendo que yo voy a seguir todo lo que la Biblia dice. Me estoy identificando con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Por eso el bautismo es como dice Mateo 28, 19. Entonces, ¿el bautismo es importante o no? ¿Es importante el bautismo? Es importante, porque nos identificamos con Cristo y hacemos una profesión de fe delante de todos y nos comprometemos como una aspiración a una buena conciencia. Pero que el agua uno lo salve no lo va a salvar eso. Pero sí me va a hacer cumplir lo que el Señor dice. ¿Quién regula lo que es el tema de las ofrendas? ¿Quién regula eso? ¿Se ha de dar diezmo o se ha de dar ofrenda? O no sé, o se ha de traer mercadería, no sé. ¿Quién regula eso? ¿Quién regula todo eso? ¿Dios por medio de qué? Por medio de la palabra. Todo eso está regulado por medio de la palabra. Si se da diezmo o no se da diezmo, si se debe exigir o no se debe exigir, todo eso está por medio de la palabra. Eso usted lo puede ver en 1 Corintios 16, en 2 Corintios capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Y así sucesivamente puede ir viendo que todas esas cosas, si se hacen porque la Biblia lo dice. Porque la Biblia lo ha determinado así para su gloria. No pretendo aquí encerrar todo lo que se debe hacer en el culto, pero sí crear una conciencia en la iglesia que si hacemos algo, lo hacemos porque la Biblia lo dice. Eso es la conciencia y lo que quiero a usted a instarle, a que pueda identificar por medio de las Escrituras y que pueda usted mismo ver, porque yo no solo soy el que tengo que ver las cosas, ustedes también tienen que verlo y preguntarse, ¿esto por qué se hace? ¿Esto por qué no se hace? Porque si no, ustedes si le dejan toda la responsabilidad al pastor, si el pastor se equivoca, se van a caer todos ustedes. ¿Me entienden? Si usted sobrevalora al pastor creyendo que él lo sabe todo, usted va a caer. Se lo digo con propiedad. Porque el que tiene que estar preocupado de leer la Biblia, ¿quién es? Todos. Desde el pastor hasta la iglesia.
Desde el pastor hasta la iglesia. Entonces después no puede decir uno en el día del juicio, ni Dios lo quiera decir, el pastor me dijo que era así. No puede decir eso. El Señor quiere decir, ¿y la Biblia para qué la tenéis? ¿Por qué no estudió la Biblia? ¿Por qué descansó solamente en una persona? Entonces el culto es una preocupación de todos nosotros. La adoración a Dios es una preocupación de todos nosotros. Y si la estamos sirviendo a Dios, y si estamos haciendo las cosas para Dios, debe ser lo que podamos o lo mejor. Lo mejor. No es como una persona dice, si total es para Dios, hagámoslo, no, si es para Dios. No, si el que entiende lo que es la gloria de Dios, como decía el hermano Claudio, el que entiende lo que es la gloria de Dios no va a decir eso. No va a decir, es que es para Dios, va a decir, es para Dios. Porque Él es un Dios de gloria. Él es un Dios que tiene un valor tan grande que en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico capítulo 10, unas personas hicieron algo que Dios no mandó y el Señor los mató inmediatamente. Entonces uno puede decir, es para Dios que sea así, ¿no? Eso es no darle la gloria a Dios. Como el hermano Claudio decía, ¿por qué no levantamos las manos? Busquen la Biblia donde diga que hay que hacer eso y yo le creo. Y lo hacemos. Y lo hacemos. Pero la Biblia tiene que regular eso. ¿Cuál es el peligro de que el culto del día del Señor no sea regulado? ¿Qué peligro corremos nosotros si hacemos aquí lo que nosotros queremos hacer o innovar? No sé si han visto en algunos videos personas vistiéndose de payaso, personas, no sé, haciendo y deshaciendo adentro, haciendo obras de teatro dentro de la iglesia. Todas esas cosas, ¿de dónde? ¿De dónde salen? Vamos al libro de Marcos 7.3. Marcos 7.3. Ahí está. Marcos 7.3. Mateo, Marcos 7.3. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a introducir cosas que no están en la palabra de Dios? Miren lo que dice Marcos 7.3. Y vamos a leer desde el verso 1 para entender el contexto. ¿Qué pasa si nosotros traemos cosas para innovar aquí? No sé, decimos, pastor, pero ¿por qué mejor no cantamos nomás y no escuchamos la palabra? ¿Por qué? Miren, verso 1, Marcos 7.1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavada, ¿qué es lo que hacían con ellos? Los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose, ¿qué cosa? A la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Es decir, ellos instauraron una tradición. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos, de beber, de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, es decir, Jesús, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, mi pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Le decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre a su padre o a su madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Entonces, ¿la tradición es buena o mala? Es mala cuando no está regulada en la palabra de Dios. Porque por la tradición yo puedo invalidar la palabra de Dios. ¿Te fijas qué pasa eso? No sé, hoy en día dicen, no, los hermanos de la iglesia bautista basta de mi gracia no levantan las manos. Es el pecado más grande.
Pero aquí es donde está lo que dice la palabra. Por vuestra tradición invalidáis la palabra. ¿Y por qué la invalidan? ¿Por qué decimos, si aquí no estamos diciendo, hermano, si usted algún día quiere levantar la mano al Señor, levante? Si eso no es pecado, la Biblia nos dice que es pecado. Pero ¿sabe cuándo es pecado? Cuando yo digo, levanten las manos, Señor. Eso sí, porque yo creo que estoy diciendo, estoy imponiendo como que eso es la palabra de Dios. Dele la gloria a Dios, dele la gloria a Dios. ¿Y qué estamos haciendo con él? Porque la gloria a Dios, se lo voy a dar, es una tradición, y espero hablar de esto la última vez. Es una tradición que solamente en Chile, en ninguna otra parte del mundo lo hace. Es una tradición que vino en la iglesia pentecostal en los primeros años, en el 1909, por ahí, en un avivamiento que se hizo, donde la iglesia, por emoción, liderada por el pastor joven, que lo que empezaron a dar 3 glorias a Dios. Y eso lo extendieron a lo largo de toda la historia hasta el día de hoy. ¿Pero quién creó eso? ¿Los hombres o Dios? Los hombres. Entonces, si alguien lo hace o no lo hace, ya eso es cosa de cada cual. Pero ¿cuál es el problema? Porque he identificado un problema en hacer eso. Si yo le digo, ya levante las manos para dar la gloria a Dios, la persona, ¿qué va a entender por medio de la tradición? Que darle la gloria a Dios es levantar las manos. Y estoy invalidando el mandamiento, porque dar gloria a Dios es comportarme en mi vida como un cristiano, glorificar a Dios en todo lo que hago, en mi trabajo, en mi matrimonio, en mi familia, donde quiera que me encuentre. Si voy a hacer un cumpleaños, si voy a hacer algo, alguna fiesta, todo lo voy a hacer para la gloria de Dios. Si voy a la playa, voy para la gloria de Dios. Porque no voy a satisfacer mi carne, mis apetitos pecaminosos, sino que debo hacer todo para la gloria de Dios, todo lo que sea. Entonces invalidamos el mandamiento al no explicarle a las personas que gloria a Dios no es solo levantar las manos. Gloria significa valor, es decir, Dios tiene el valor más importante y superlativo por encima de todas las cosas. Y como Él es lo más importante para mí, ¿qué es lo que hago hacer? Lo que Él dice. Si yo le doy gloria a Dios es porque yo reconozco que Él es el valor más importante para mí. Y no me importa lo que diga el Papa, no me importa lo que diga el gobierno, no me importa lo que diga quien quiera decirlo. Pero si no lo dice la palabra, yo no lo creo. Porque la palabra de Dios es lo que nos debe mover a nosotros. Como dijo la misma palabra, Él debe obedecer a Dios antes que a los hombres. A Dios antes que a los hombres. Entonces, ese es el problema. Yo no digo que toda la tradición es mala. No toda la tradición es mala. Pero cuando la tradición se impone como un mandamiento y más encima invalida la palabra de Dios, es algo que debe ser rechazado inmediatamente. Hemos muerto a las reglas establecidas por los hombres y no por Dios. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 2, verso 20. Colosenses 2, 20. Mire lo que dice la Escritura con respecto a las tradiciones. Colosenses 2, verso 20, dice así la Escritura. Colosenses 2, 20. Dice así: pues, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen por el uso. Tales cosas tienen en la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, ¿la tradición tiene algún valor delante del ojo de Dios? No tiene ninguno. ¿Tiene algún valor contra el pecado? Ninguno. Si yo le digo, hermano, todos vengan con vestón a la iglesia, es una tradición. Es una tradición. ¿Quién dijo eso en la Biblia? Hermano, no, las hermanas, todos tienen que ponerse falda y tienen que usar el pelo hasta que ya nunca se lo pueden cortar. No pueden teñirse el pelo, no pueden esquiparse las pestañas, no pueden hacer esto, no pueden hacer esto otro. No soy cristiano, no puede hacer. Se fija que toda la gente después empieza a colocar tradiciones, como dice aquí, tales como no gustes, no toques, no hagas nada, no sé, un cristiano no puede ir a la playa, un cristiano no puede hacer esto. Colocan tantas reglas y tantas tradiciones que invalidan la palabra de Dios.
Y le dice aquí, si ustedes murieron al mundo para andar bajo los mandamientos de los hombres, ¿usted ahora a quién le sirve? A Cristo. Pero sirvo lo que Cristo ha establecido, lo que Él ha establecido, que se quede ahí. Y tiene cierta sabiduría, pero se destruye por el uso. Porque después usted se da cuenta que solamente es algo que se le ocurrió a los hermanos, se le ocurrió a una persona y no tiene la palabra de Dios. Si uno quiere seguir lo externo, solamente está rindiendo un culto vacío, enseñando doctrinas humanas, dejando así el mandamiento de Dios. Retomando Oseas, ¿qué dice Oseas? ¿Qué haréis en el día de la solemnidad? ¿Qué haréis en el día de la fiesta establecida por Jehová? ¿Qué haremos? Que el pecado, amados, que la tradición no estorbe la adoración a Dios, porque Dios es un Dios celoso. Usted puede buscar Levítico capítulo 10, versículo 1 y 3. Levítico. Génesis, Éxodo, Levítico. Libro de Levítico 10. ¿Por qué hacer lo que al hombre se le ocurre dentro del culto puede ser algo desastroso para su vida espiritual y para la gente que lo sigue? Miren lo que dice Levítico 10.1. Levítico 10.1 dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová, ¿qué cosa? Fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en la presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó, como nuestro hermano Claudio estaba explicando. Ellos eran personas que le servían a Dios, ¿cierto? ¿Y qué dijeron un día? Yo voy a llevar un incienso para allá que el Señor no me manda, pero yo lo quiero llevar. Y voy ofreciendo incienso, y ellos van llegando a adorar al Señor, porque antes se acuerda que se adoraba con incienso y todas esas cosas. Pero ese incienso el Señor no lo mandó. Entonces, ¿qué hizo el Señor en ese minuto? ¿Qué hizo Dios? Cuando le trajeron algo que no era la adoración que Él estableció, ¿qué le hizo? ¿Qué le hizo? Los mató, los quemó, los calcinó en el instante. Moisés era el papá. Era el papá de estos dos jóvenes que murieron, de Nadab y Abiú. ¿Y cómo se siente un papá? Imagínense, estamos todos adorando al Señor, mi hijo está adorando al Señor, estoy contento porque mi hijo está adorando al Señor. Y viene y el Señor los mata. ¿Cómo se siente un padre? ¿Se fija por qué él cayó? ¿Por qué él se quedó callado? Que mató a su hijo. Pero a la vez él calla porque él conoce a Dios. Pues él puede decir: Señor, ¿por qué lo mataste? Él no dijo eso. No dijo Moisés: Señor, ¿por qué lo mataste? ¿Por qué mataste a mi hijo si te están adorando? Si ellos lo hicieron con la mejor intención. No dijo eso. Aarón, ¿sabe lo que hace? Guarda silencio. Y Moisés lo reprende. En vez de decirle: hermano, murieron todos hijos, todo, lo reprende. Porque ellos no están sirviendo al Señor. Ellos eran personas que lo educaban desde pequeños para que sirvieran al Señor. Y ellos ofrecen algo que el Señor nunca pide, el Señor los mata. Entonces Moisés le dice a Aarón: esto es lo que Jehová habló. O sea que el Señor ya le había advertido: si ustedes hacen algo que yo no pedí, yo los voy a matar. Porque conmigo no se juega, a mí no me pueden venir a dejar cosas que yo nunca he pedido. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que Jehová habló diciendo: en los que a mí se acercan, me santificaré. La palabra santificar es apartar a alguien. En su palabra simple, es apartar a alguien para el servicio a Dios. Entonces los que se acercan al Señor, ¿qué es lo que hacía con ellos? El Señor los apartaba del mundo, los apartaba del pecado, los apartaba de todas estas cosas. Entonces los que se acercan a mí dicen: me voy a santificar. Y en medio de todo el pueblo seré glorificado. Hoy hablamos de la palabra gloria. ¿Qué sucede con esto, amados? ¿Cuál es la gloria de Dios entonces? Es reconocer. Entonces, ¿por qué el pueblo iba a glorificar a Dios si mató a una familia? Si los mató, ¿por qué el pueblo iba a glorificar a Dios a que tienen una iglesia? ¿Por qué hay gloria de Dios ahí? ¿Sabe por qué? Porque si Dios
mata a unas personas que le servían siempre, los mata a estas personas por haber hecho un servicio mal. ¿Qué va a decir el pueblo? ¿Dios es cualquiera o no? Dios no es cualquiera. Voy a glorificar a Dios, es decir, voy a reconocer que Él es un Dios único, un Dios trascendente, un Dios que no tiene comparación, un Dios que no tiene igual. ¿Me entiendes, no? Eso es glorificar a Dios, es reconocer que con Él no se juega. Es reconocer que Él es único, que Él es un Dios justo. Entonces el pueblo, cuando viera estas cosas, ¿qué iba a glorificar a Dios? Y decir, mi Dios no es como cualquier Dios. A mi Dios le gusta que las cosas se hagan. Esa es la gloria de Dios. Lo explicamos hace mucho tiempo. Gloria de Dios, ¿sabe lo que es? Cada persona que vio la gloria de Dios nunca se sintió digno de Él. Y siempre se sintió que se ama. Porque con Dios no se juega. Ellos conocieron como el que Dios es alguien recto. Y si me puedo acercar a su presencia es solo por medio de su amado Hijo Jesús. Volvamos a Oseas. Oseas 9:5. Le dice a este pueblo que quería manchar la adoración con pecado. ¿Ve cómo ahora entendemos el verso 5? Ahora lo entendemos. Si lo dijera, lo nombrara, nadie lo entendería. Pero ahora lo entendemos. Y le hace esta pregunta retórica y le dice: ustedes están todos cochinos sirviendo al Señor, están alejados de mí, están sirviendo la idolatría, quieren seguir en el rito externo. Pero ¿qué haré en el día de la solemnidad y en la fiesta de Jehová? Verso 6. Porque aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Es decir, si ustedes me quieren servir con tradiciones humanas, si me quieren servir con pecado sin arrepentirse, y quieren aún así orar, y no sé, hacer todo este tipo de adoración externa, si ustedes quieren hacer la adoración externa con pecado, sin arrepentimiento y con tradiciones de los hombres, ¿sabe lo que va a hacer el Señor? Los va a llevar a la destrucción. Porque los que se acercan a Él, el Señor se iba a santificar en el medio de todo el pueblo y a ser glorificado. ¿Qué hace el Señor? Si usted sigue esta historia en 2 de Reyes 17, los asirios vienen, destruyen Israel y los asirios se llevan cautivos a los israelitas. Y los que escapan a Egipto. ¿Qué debía hacer un israelita? Si el Señor lo está disciplinando, ellos debían recibir la disciplina. Pero algunos, ¿qué hacían? Escapaban al mundo, preferían irse al mundo. No, el Señor me va a castigar, mejor voy al mundo. Y otros se fueron a Asiria por haber servido mal al Señor. Porque aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Y aquí que les dice: Egipto los va a recoger a ustedes, a los que escapen del juicio del Señor, que quieran, pretenden escapar. Le dicen: Egipto los va a recoger. El mundo está con los brazos abiertos para todos aquellos que no quieran servir a Señor. Así lo está esperando el mundo, los que no quieren servir a Dios. Así lo está esperando. Pero mire, eso no es todo. Egipto los va a recoger. Memphis, la palabra Memphis es la capital de Egipto. O sea, recuerden cuando hablamos de las capitales, es un sinónimo. Ellos ocupan paralelismo. Paralelismo es la primera frase y la segunda frase nos quieren transmitir algo. Es una recalcación de la frase. Entonces, cuando hablamos de Memphis, estamos hablando de Egipto de igual manera. Pero es para decir Egipto, Egipto. Recuerden que esto es una canción. Egipto los recogerá, es decir, los va a esperar con los brazos abiertos. Memphis los enterrará. Cuando vemos Egipto por medio de las fotos, ¿qué es lo que más se recalca en Egipto? ¿Qué es lo que más los llama la atención de Egipto? Las pirámides. ¿Y qué son las pirámides? Son tumbas. ¿Se fijan, no? Entonces, ¿quién está diciendo aquí? Si entendemos lo que él está diciendo, dice: Memphis lo enterrará. Es decir, así lo está esperando Egipto, lo está esperando el mundo, así lo está esperando con los ojos abiertos. Pero usted ve todas esas pirámides, bueno, así los vamos a dar el Señor a todos. No es un juicio aterrador. ¿Se fija cómo los textos cobran vida cuando uno entiende lo que dicen o no? Cobran vida, como Oseas, hablándole a su audiencia original, le dice: Egipto así lo está esperando ustedes, pero ven todas esas ruinas, ven todas esas pirámides que representan la muerte. Así van a morir ustedes. Por creer que huir de la disciplina del Señor es lo mejor. Luego dice: los enterrará. Memphis los enterrará. La ortiga conquistará lo deseable de su plata, y el espino crecerá en sus ramas.
¿Sabe lo que una persona lo aleja de Dios? El querer seguir las cosas del mundo, las costumbres del mundo, enfocarse en las cosas terrenales. En este caso el pueblo de Israel se enfocaba en su riqueza. Ellos querían tener la plata, querían tener todas estas cosas. Pero ¿sabe lo que va a decir el Señor aquí? Les dijo, no solo van a morir, sino por todo lo que ustedes se esforzaron, al final se va a llenar de vegetación, van a quedar en ruinas, van a quedar botados. Porque van a crecer los espinos, van a crecer la ortiga en su plata, en todas las cosas que para ustedes eran importantes, van a quedar todas botadas. ¿No es acaso así cuando llega la muerte? Podemos forzarnos a tener las mejores cosas, pero llega la muerte